buen celo, es importante el cambio de alimentación. ¿Qué es el cambio de alimentación? Las aves cuando están en estado silvestre, recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es simular lo que ocurre con las aves en un estado natural. Si bien los canarios, hablando específicamente de canarios acá, tienen una adaptación más que sabida por todo el mundo a lo que es la jaula, pero en realidad están las cosas que son de selección natural, que eso no lo pierde nunca el ave, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos o que nosotros inducimos a nuestras aves a que queremos que nos empiecen a reproducir en agosto, es importante que nosotros por lo menos unos 10, 15 días antes, 20 días antes, en canarios, en loros es otra cosa, o en silvestres, nosotros tengamos que hacerle un cambio de alimentación. ¿Para qué? El cambio de alimentación es para simular lo que ocurre en estado silvestre. Si en estado silvestre las aves reproducen, generalmente el 90% de las aves reproduce en septiembre, ¿sí? En agosto, septiembre, cuando en la naturaleza comienza a haber más cantidad de comida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que simular con la dieta, con la alimentación, lo que ocurre en estado silvestre. Cambiamos para alimentación que tengan un poco más de grasa, que tengan un poco más de proteína, le empezamos a ofertar generalmente frutas o verduras que tengan más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque generalmente en septiembre comienza la temporada de lluvias, entonces, en estado silvestre. Entonces, el hecho de que las aves consuman frutas y verduras que tienen más cantidad de agua, eso también es un estímulo recontra fuerte para estimular al ave al celo, ¿sí? ¿Por qué? Esto ocurre principalmente en los loros y en las aves silvestres. Entonces, si nosotros, por ejemplo, damos a los canarios, ¿sí? o a los loros o a lo que sea, le damos durante todo el año la misma dieta, nosotros no vamos a estar estimulando un buen celo cuando venga la temporada de agosto o septiembre, en las aves que comienza la temporada en esa época, ¿no? Porque hay aves que ponen en contratemporada, ¿sí? Algunas, por ejemplo, lo que es Kramer o lo que son algunos loros, por ejemplo, africanos o asiáticos, generalmente ponen, no todos, pero hay algunos que ponen en invierno. O hay algunos incluso que pueden llegar a poner durante todo el año. Pero, entonces, lo primero que tengamos lo que tengamos es hacer una alimentación, va a tener otra puerta, es hacer una alimentación diferenciada en lo que es temporada y pretemporada. Y después, lo que tenemos que hacer es, para estimular el celo, principalmente el cambio de dieta, ¿sí? Y una buena vitamina E. Y después le tenemos que dar las condiciones óptimas para que el animal vea que puede reproducirse, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de poner un nido, el hecho de tener un separador y que la hembra vea al macho, el macho a la hembra, eso generalmente también estimula. Más allá de cosas que podamos dar, yo siempre digo que a mí no me gusta dar mucha cantidad de químicos o mucha cantidad de productos más allá de todo lo que sea natural. Una vitamina E es natural, lo mismo de siempre, que el hecho esté que el ave tenga una buena salud física, con el uso de probióticos, con un buen plan sanitario que esté, bueno, plan sanitario no me gusta usar la palabra plan sanitario, pero con que el ave entre en la temporada reproductiva con una buena inmunidad, usando productos que elevan la defensa. Bueno, ya lo hemos hablado de esto, el inmunoaviar, por ejemplo, lo que es el Gamaxin, lo que es tener un ambiente limpio, lo que es el uso de probióticos en la dieta durante todo el año, ese tipo de cosas, es lo que, cuando el animal está bien, ¿sí? El animal reproduce. Y cuando el ave digamos, o no está bien en cuanto que no encuentra una buena cantidad de horas luz, eso también es sumamente importante para que el ave manifieste celo, principalmente en lo que son pájaros exóticos chicos, ¿sí? Nosotros si damos mucha cantidad de horas luz, por ejemplo, a diamantes de Gull, vamos a poder reproducir durante todo el año, más allá de y temperatura. Entonces, más que todo, Marcos, sé que vos tenés canario y yo amplío un poco más la pregunta, pero más que todo, los lineamientos generales para reproducir y para que un ave entre en celo es hacer una alimentación distinta en pretemporada que temporada y dar una buena cantidad de vitamina E 60, 90 días antes y brindarle las condiciones óptimas para que el animal se reproduzca, incluso que esté en un buen estado sanitario, que lo primero que el ave corta cuando no se encuentra bien es justamente la reproducción.
Y bueno, más que nada eso. Bárbaro, Fabri, ya que está, en exóticos, ¿se plantea el mismo principio que lo que está planteando ahora con canarios? Y sumado a esa pregunta, el hecho de utilizar de manera simultánea o intercalando lo que es la incorporación de vitamina E y multivitamínicos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, es lo que venimos hablando hasta recién, o sea, el hecho de que, a ver, cada especie tiene algo particular que nosotros tengamos que hacer. Y ahí está la habilidad de nosotros en ser observador y en ponernos a leer, digamos, para que podamos despertar en nosotros la habilidad o el hábito que necesitamos para llamarnos criador, ¿sí? Si nosotros tenemos varias especies en nuestro criadero, no sé, por ejemplo, tengamos, no sé, cardenales, tengamos cardenalito de Venezuela, tengamos reina mora y picahueso, por ejemplo, por decir algo, cada una tiene algo particular que nosotros debemos observar y debemos ponernos a investigar qué es lo que ocurre en la naturaleza, justamente, o preguntarle a otros criadores para que hagamos cosas particulares justamente con esa especie, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para reproducir cardenales hay una metodología en donde, yo no soy criador de cardenal, ¿no? Pero bueno, hay una metodología en donde nosotros tenemos que ir aumentando la cantidad de tenebrios, por ejemplo, a lo largo de la pretemporada, para que cuando lleguemos a temporada, que el bicho sepa de que va a tener una suficiente cantidad de tenebrios o de proteína disponible para criar sus pichones. Entonces, eso lo va a estimular a que reproduzca. En el caso de si tenemos cardenalito de Venezuela, va a pasar otra cosa, ¿sí? Si nosotros tenemos diamante de Gull, bueno, va a pasar otra cosa. Entonces, la vitamina E siempre es importante, pero bueno, hay cosas que son particulares de cada una de las especies que nosotros, es la habilidad como criador que tengamos y las cosas que nosotros vamos a ir modificando, probando en cada una de las yuntas y vamos a ver, siempre tenemos que usar yuntas y tenemos que ir probando distintas cosas para ver, digamos, qué es lo que mejor funciona. Y muchas veces, bueno, hay parejas que no nos van a reproducir, lamentablemente, porque principalmente en todo lo que es aves nacionales o aves como un cardenal de Virginia y demás, que son aves que son difíciles de sacar o de reproducir, o más difícil que otras, por ejemplo. Y bueno, ahí es cuando tenemos nosotros que observar y ver. Bien, clarísimo, Fabri. En relación al... Se sabe que promocionar brócoli es una buena alimentación. Pregunta Leo Calatroni si qué opinión tenés respecto a dar o proporcionar coliflor. ¿Coliflor? Sí, coliflor. No, había entendido brócoli primero, por eso te digo. Brócoli le dan bastante, supongo que es para canarios. En realidad a casi todas las aves les encanta el brócoli. Yo es lo que digo, siempre hay que ofertar una dieta variada. Menos variada en pretemporada, ¿sí? Y más variada en temporada. Hay aves, particularmente, a las que le gusta un tipo más de fruta o verdura que otras, siempre hablando de la misma especie. Y hay otros que no. Por ejemplo, no sé, le van a poner brócoli a uno y capaz que el 90% de los canarios comen, pero siempre hay un 10, a lo mejor en donde no lo van a comer. Entonces, por eso siempre, en el caso de los loreros, digamos, lo que hacemos siempre es elegir una variedad de frutas y verduras distintas en donde en el transcurso de la semana vamos variando. Entonces, los lunes ponemos verdura y fruta. Los martes otras dos. Los miércoles otras dos. Los jueves a lo mejor usamos los mismos que los lunes. Entonces así vamos variando y rotando y nunca tenemos un ave que pasa 3 días o 4 días sin comer una verdura porque no le gusta. La verdad, en el caso de coliflor, yo no les he dado nunca, pero la verdad que no sé cuánto puede gustarles o no. Los loros, por ejemplo, comen de todo. Incluso cosas que nosotros pensamos que no van a comer. Por ejemplo, a los loros les encanta el ajo, ¿sí? Y si uno le pone 20 ajos, se comen los 20 ajos. Y los ají picantes, por ejemplo,
los ají puta parió, que son los de la mala palabra, a los loros les encanta, ¿sí? A nosotros nos hace picar porque tienen una sustancia que se llama capsaicina, que la capsaicina actúa sobre un tipo especial de receptores que nosotros los mamíferos tenemos en la lengua. En el caso de los loros no tienen este tipo de receptores y en verano es súper importante darlo porque a ellos entonces no les hace picar nada, pero sí genera no un desgaste, genera un movimiento hepático importante que hace, o sea, mantienen el hígado ocupado. Y como el hígado es el encargado de calentar el cuerpo, si nosotros lo suministramos durante el invierno, generamos calor. Entonces, hay ave, por ejemplo, un Kramer no le hace nada estar con 2 grados bajo cero a la noche en invierno. Entonces, si nosotros por la mañana suministramos una dieta que tenga alimentos que sean calóricos o que generen calor, obviamente que los va a ayudar muchísimo al hecho de mantener la temperatura. No significa que no tengan frío. O sea, se bancan el frío, pero no significa que no tengan frío. Entonces, me fui un poco la pregunta, como siempre. Pero la verdad que coliflor, no sé, a aves le gusta, yo no se les da nunca, pero las hojas generalmente de todo tipo de frutas y verduras les encanta, perdón, de verduras. Las hojas, por ejemplo, de acelga, todo lo que son las hojas de la remolacha, todos aquellos pedacitos, por ejemplo, cuando hacemos ensalada y quedan los tronquitos de las acelgas, los tronquitos de lechugas, de la rúcula, la parte de arriba de la... nombre. Que es morada, no me acuerdo, bueno, se me fue el nombre, de la remolacha, ese tipo de cosas generalmente a los loros les encanta. Si nosotros se lo picamos y se lo metemos ahí, a los cardenales les encanta, a los canarios también. Los canarios es sabido que comen ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros en la cocina la tiramos y bueno, eso lo podemos pasar de tirarlo, lo podemos pasar a reciclar, a dárselas a las aves y les encanta. Bien, clarísimo. Fabri, veo que estás teniendo algunos problemas de conectividad. Si en algún momento seguimos renegando, te voy a pedir que desactive la cámara para que de esta forma el audio se escuche un poco mejor. Bueno. Bien, van tirando algunas otras consultas ahí en el chat, pero mientras vamos a abordar una que se anda Nico por ahí, se la propongo, y que consultan cuáles son los periodos recomendables y adecuados para realizar vacunaciones o desparasitaciones. Buenas noches. Lo que es vacunaciones se puede realizar, como lo dijo Fabricio en otras charlas antes, dependiendo de cómo están desenvolviéndose los periodos reproductivos y demás. Pero el tema de las vacunaciones tiene que ver qué tipo de vacuna van a utilizar. Si son vacunas abacterinas a base de microorganismos muertos, se puede vacunar a lo largo de todo el año. No hay ningún tipo de problema, no interfiere con ningún tipo de medicamento ni de nada. Y el tema de las desparasitaciones, como nosotros siempre hacemos bastante hincapié, es primero saber si hay parásitos dando vuelta. No vamos a desparasitar si no sabemos si hay presentes o no. Y eso lo sabemos mediante un examen coprológico. Y eso tampoco hay interferencias, eso se puede hacer a lo largo de todo el año. Bien, bárbaro, Nico. Alguna pregunta que plantean acá en el chat es ¿qué se sugiere para realizar desinfecciones en el criadero y sobre todo para los casos de ácaros rojos y algún otro parásito externo? ¿Está conectado? Dame un segundo, tenemos problemas. Ahí se me había desconectado. Ahora sí. Perdón, no escuché la pregunta. Vamos de nuevo. Ningún drama, Fabri. ¿Qué sugerís para realizar desinfección en el criadero? Si bien fue un tema de una charla anterior, pero te pido que lo repases rápidamente. ¿Qué sugerís para desinfectar los criaderos, los aviarios? Y sobre todo considerando los casos de ácaros rojos o algún que otro parásito externo. Bueno, el tema de ácaros es realmente un problema.
Hace unos días atrás estuvimos hablando algo de un producto que se llama Formaster, que yo lo tenía antes para vender acá y la verdad que yo no lo había usado nunca. No era que tenía desconfianza, sino que no lo había usado. Y uno de los chicos dijo que, bueno, él lo usa y que le anda muy bien. Eso se puede usar para, es una nube de gas en donde, que se prende, digamos, como si fuera es como un cuadradito, digamos, que viene como una pastilla grande que la dividimos por la cantidad de metros cuadrados y eso genera una nube de gas a base de formaldehído, que no le hace mal a los pájaros. Yo no lo había usado nunca, hace mucho ahora que no lo tengo, tendría que tratar de conseguirlo para ver, para comenzar a usarlo, pero eso dicen que anda muy bien para hacer una desinfección general. Incluso mata ácaros que hay en la tráquea, ¿sí? Hay ácaros que son internos, también mata este tipo de ácaros y mata algo que yo no sabía y me enteré en la charla hace 4 o 5 días atrás, de que también puede matar insectos. O sea, no solo actúa sobre virus, hongos y bacterias, sino que actúa sobre ácaros y sobre insectos. Esto sería una de las opciones. Otra opción es fumigar. Hay un producto que se llama Delta Fog de Bayer y hay otro también de Bayer que se llama Caotrine, que viene en una especie de frasco, que viene con una trabita, en donde nosotros con eso podemos desinfectar ambiente. En este caso, obviamente, no podemos desinfectar lugares en donde haya aves con estos dos productos, ¿sí? Pero sí podemos desinfectar cuando nosotros hacemos el vacío sanitario. Y bueno, y si no, lamentablemente caemos a los productos de siempre. ¿Cómo? Pensé que se... No, perdón, seguí, pensé que habías terminado. No, perdón, pensé que se había desconectado. Caemos a los productos de siempre, como por ejemplo el uso de carbaril para fumigar, que eso, bueno, carbaril mata ácaro rojo y mata insectos también, que eso podemos poner con un rociador, incluso podemos pasar por arriba de las aves. La caotrina también, que se consigue para, digamos, uno la consigue en cualquier forrajería, también venía una dilución para preparar, que no recuerdo cuál es en el paquetito, pero bueno, la caotrina también, siempre y cuando no fumiguemos y no nos enfoquemos en un animal, ¿sí? Podemos pasar por arriba de los animales en forma de, o sea, rociando, no rociando el ave, sino el ambiente, o sea, las aves en el ambiente. Obviamente sacando agua y comida siempre, pero ese producto también lo podemos usar. Y si no, están las drogas que tienen fipronilo, por ejemplo, en el caso de la temporada de cría, que siempre hay mucha más cantidad de ácaro rojo, lo que se hace muchas veces es poner una gotita de fipronilo sobre el ave, o si no, 1 o 2 gotitas sobre el nido, y eso ayuda muchísimo también el fipronilo. Esa es una droga nueva y bueno, eso anda bastante bien. Eso para ácaro rojo. Y bueno, y la verdad es que para piojo y piojillo es exactamente más o menos lo mismo, siempre y cuando tengamos la precaución de hacerlo por el ciclo que tienen los piojos en general, hacerlo cada 7 días. Entonces, si nosotros queremos terminar con el ciclo, recuerden que cuando nosotros fumigamos, nosotros tenemos que fumigar para controlar. Entonces, si nosotros fumigamos una vez y después volvemos a fumigar al mes siguiente, no estamos controlando, sino que solo matamos esa camada, pero dejamos todos los huevos y los hijos que pusieron los bichos que nosotros estamos matando. Para hacer una correcta eliminación de piojo o piojillo en el criadero, tenemos que fumigar 3 veces seguidas con 7 días de diferencia. Si nosotros elegimos un domingo, tiene que ser al domingo siguiente y al otro domingo. Entonces nosotros ahí cortamos el ciclo y nos va a durar muchísimo más la desinfección, la desparasitación que nosotros hagamos externa. Si nosotros solo pasamos una vez, a los 7 días, los huevos que no los matamos, por ejemplo, ya van a estar adultos y van a comenzar a poner y los vamos a ver. Entonces pensamos que el producto en realidad no sirve, pero en realidad lo que estamos haciendo es nosotros no conocemos el ciclo y por eso lo usamos mal y le echamos la culpa al producto.
tenemos. Nosotros, si queremos controlar piojillo, bueno, en eso Nico puede hablar mucho mejor que yo, hay que hacerlo 3 veces seguida, el mismo día, durante por lo menos 3 veces. Bien, clarísimo. Preguntan si la aplicación del Virkon interfiere o afecta en algo cuando tenemos pichones, estamos en plena época de cría. No interfiere, es lo mismo de siempre. O sea, si no, nosotros cuando fumigamos ambiente, ¿sí?, no nos tenemos que centrar en un ave en particular, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es fumigar el ambiente con las aves adentro, teniendo la precaución de sacar agua y sacar comida y teniendo la precaución de que la gota no caiga por el barrote de la jaula. Si nosotros vemos que la gota cae por el barrote de la jaula, es porque estamos sobrefumigando, ¿sí?, sobreponiendo productos. Nosotros tenemos que hacer una pasada rápido sobre el ambiente, con las aves adentro. Bien, clarísimo. Algo que se charló en otras charlas anteriores es qué opinas respecto a si el carbaril, ya que lo mencionaste hace un rato, es cancerígeno. En realidad, productos que no sean potencialmente cancerígenos, creo que no hay. Hace unas 4 o 5 charlas atrás había dado el ejemplo de que si nosotros tomamos vallaspirina, la vallaspirina no es directamente cancerígena. Ahora, el hecho de que tomemos vallaspirina seguido y eso nos genera, por ejemplo, una eliminación de la mucosa del estómago y el ácido clorhídrico que nosotros producimos empieza a actuar sobre la mucosa, sobre la capa de bicarbonato, perdón, y eso empieza a actuar sobre la mucosa, la irritación que produce genera úlcera y la úlcera es potencialmente generadora de cáncer. Entonces, como consecuencia del uso de la vallaspirina, estamos generando un posible cáncer de estómago. Ahora, ¿la vallaspirina es cancerígena? Directamente no, pero indirectamente sí. En el caso del carbaril también. De todas formas, se puede usar. Se recontra uso. No está catalogado, al menos que yo sepa, como potencialmente cancerígeno. Pero bueno, en realidad productos que hoy usemos naturales no hay nada. Si no está en Argentina el glifosato prohibido, más cancerígeno que el glifosato, poquitas cosas hay. La grasita del asado, cuando se quema en un asado, es potencialmente cancerígena. Y todos comemos asado. Y la grasita está buena para acompañar el pedazo de costilla, pero bueno, me hizo agarrar hambre. Planteamos otra pregunta, más en cuestión de manejo. En el caso de que vos tengas diamantes mandarines, isabelita de Japón, periquitos, diamantes degollados, y vos necesitas poner todo este tipo de aves de distintas especies dentro de una misma voladora. ¿Recomendás alguna especie de cuidado o manejo especial? ¿Todos adentro de un mismo ambiente, cada uno en su jaula, o todos en un solo lugar? En una misma voladora de 1,20 por 40 por 40, por decirte algo. O sea, estamos metiendo lorita australiana con diamantes. ¿No? Sí. Bueno, o sea, las loritas australianas no son agresivas, pero si nosotros la metemos en un ambiente en donde una voladora de 1,20 m, ya creo que nombró como 6, 7, 8 especies, o sea, si nosotros estamos en un jaulón, cada ave establece su territorio. De las aves que nombró ahí, no hay ninguna que sea potencialmente agresiva, sacando la lorita australiana que está metiendo un periquito con diamantes, es potencialmente agresiva. En ese caso habría que sacar las australianas, pero bueno, hay otras aves que, dentro de las aves chicas, que sí, a lo mejor son un poco más agresivas. Por ejemplo, los calafates son bastante agresivos, los cardenales son bastante agresivos, pero si vos tenés diamantes solo, generalmente dentro de los diamantes no se va a establecer una dominancia en donde uno pueda hacer sonar a otro. Por ejemplo, el diamante moteado, ¿sí? Es un poquito más agresivo, principalmente las hembras, que otros. Los degollados por ahí saben hacer algunos también agresivos. Ahora todos los otros tranquilamente los podrían estar juntos y conviviendo juntos y no va a haber ningún problema.
pero siempre y cuando hablemos a lo mejor de un jaulón. En el caso de si lo vas a poner en una voladora, nunca poner periquitos con diamantes, ¿no? Bárbaro. Hay una pregunta que la voy a leer tal cual está, la hace Carlos en el chat, y él consulta que está dando la vacuna inmunoaviar de forma curativa, 20 gotas por litro de agua durante 10 días, y luego continuó con un modo preventivo de 10 gotas por litro 2 veces a la semana. Lo que él plantea es si un canario que no se encuentre bien, aún en estado óptimo de salud, puede morir debido al uso de esa vacuna. Primero, la inmunoaviar no es una vacuna, ¿sí? La que es vacuna es la multivac. El inmunoaviar es un elevador de defensas inespecífico, que no actúa, obviamente no produce ninguna acción perjudicial en el ave, por más que el ave esté convaleciente. Tranquilamente se puede dar igual, y es un excelente medio para favorecer a que el ave se recupere, ¿sí? Es un elevador de defensa. Por ejemplo, un gamaxine también lo podemos usar, y es lo óptimo usarlo cuando nosotros vemos pájaros que están enfermos. Justamente ahí es cuando tenemos que elevar más las defensas. En ese caso también sería óptimo usar algún producto que venga, por ejemplo, como un promotor L o como un replume, que generalmente vienen con, aparte de venir con aminoácidos y con vitaminas, generalmente vienen con algún glúcido, con alguna glucosa o algo, o sacarosa, por ejemplo, de rápida absorción. Esto hace de que el animal tenga energía rápida, ¿sí? Que le ayuda obviamente a sus funciones vitales, pero no, obviamente que se puede usar, pero no es una vacuna el inmunoaviar. Bien, perfecto. Ya que estamos hablando de inmunoaviar y de multivac, nos preguntan si es recomendable y si se puede dar en el pastón. Esto es lo mismo del otro día, que habíamos hablado creo que bastante. Si la recomendación de etiqueta es darla en el agua, ¿para qué la van a dar en pastón? O sea, ¿por qué la necesidad de cambiar cosas? Cuando un fabricante, digamos, envía algo al mercado, y cuando en ese envío o en esa recomendación está, o en esa etiqueta, está la recomendación de darlo de una determinada forma, o sea, ¿cuál es la necesidad de cambiar cosas? O sea, ¿cuál es el significado? O sea, si se da en el agua, y hay que darle en el agua, y digamos, la persona que lo produce o la empresa que lo produce ha hecho todos los estudios necesarios para que eso funcione bien, y eso dice en la etiqueta que hay que usarlo en el agua, ¿cuál es la funcionalidad de dar, si todas las aves toman agua? O sea, ¿cuál es la funcionalidad de darlo en el pastón? No hay que cambiar las recomendaciones que vienen en la etiqueta, porque si vienen en la etiqueta están estudiadas y por algo vienen en la etiqueta de esa forma. Bárbaro. Cuando uno prepara pastón para alimentar a sus aves, ¿es recomendable agregar un poco de sal? ¿Me escuchaste? Esta es una pregunta de hace, sí, esta es una pregunta de hace por lo menos unos 15 años atrás. No porque esté desactualizada la pregunta, sino porque antes agregaba sal a los pastones, y en general cuando nosotros preparábamos una dieta, por ejemplo, nosotros formulábamos una dieta manualmente, nutricionalmente, nosotros siempre estaba el uso de sal. ¿Para qué se usaba sal? La sal es cloruro de sodio, por un lado tiene cloro, por el otro lado tiene sodio, por el otro lado viene enriquecida con una sustancia que es el yodo. ¿Por qué el yodo? Porque a medida que el yodo es un mineral que es difícilmente encontrable en la naturaleza, ¿sí? ¿Qué es difícilmente encontrable? Es que no hay en la naturaleza. La única forma de que nosotros los humanos, por ejemplo, tenemos de obtener yodo es a través de la sal de mesa. Por eso es importante consumir sal iodada, ¿sí? Sal común. El yodo es un mineral que es sumamente importante para la regulación y la función de una de las glándulas más importantes del cuerpo, que es la tiroides. Que la tiroides regula el metabolismo de prácticamente todo el cuerpo, de lípidos, de glúcidos,
y de todo el sistema de termorregulación del cuerpo, o sea, de los mecanismos que llevan a producir calor o a producir frío en el organismo. Es sumamente importante. Maneja todo, pero todo maneja en el cuerpo. Y cuando hay un desbalance o cuando hay, digamos, una suplementación insuficiente de yodo, comienzan a producir algunas cosas. Y por el otro lado es de que la sal, de que el cloruro de sodio es osmóticamente activa, o sea que retiene agua en el cuerpo. Anteriormente, cuando los nutricionistas hacíamos las dietas en forma manual, se agregaban, estoy hablando para cerdos o para vacas, por ejemplo, aproximadamente entre 1,5 kg y 2,5 kg de sal por cada tonelada de alimento. ¿Para qué? Por un lado, para que tengan yodo. Por el otro, para que sea osmóticamente activa. Y tercero, para ayudar a que el animal consuma más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque son generalmente animales de producción, ¿sí? En el caso de las aves no se usaba tanto. Entonces es sumamente importante que retengan agua y que consuman mucha cantidad de agua, ¿sí? Y hace de que el alimento tenga más palatabilidad. En el caso de las aves, cuando nosotros en la semilla no podemos agregar sal. En los pastones ya vienen balanceados. Nosotros estamos comprando un pastón que generalmente la empresa que los hace ha hecho todos los estudios necesarios para que nosotros no tengamos que agregar nada en cuanto a vitaminas, minerales, enzimas, proteína y demás, o sea, ya está balanceado. Entonces, no sería importante agregar sal en las dietas. Más que todo es por el uso de yodo. A medida que nosotros nos alejamos del mar, el yodo se encuentra en el mar, por eso la sal de mesa viene yodada. A medida que nosotros no consumimos productos que vengan del mar, como por ejemplo pescados, o nos alejamos del mar, menos es la cantidad de de yodo. Si una persona vive, por ejemplo, en San Juan, va a haber mucha menos cantidad de yodo disponible que una persona que vive en Mar del Plata, por ejemplo, porque está a la par del mar. Bárbaro, ya que hablamos de una dieta o de una alimentación, si vos pensás en la alimentación para cría, ¿qué elementos no pueden faltarte? Niomicina, nistatina, probióticos, acidificante, protector hepático. ¿Qué opinión al respecto? No una alimentación. Claro, si vos tenés que pensar en una buena alimentación para la cría, ¿qué elementos no pueden faltarte? Niomicina, nistatina, probióticos, acidificante, protector hepático. Lo que no puede faltar es una buena comida, una buena calidad de agua, el uso de probióticos de punta a punta del año, un buen acidificante, o si no quieren gastar, pueden poner directamente vinagre en el agua, vinagre de manzana. Si quieren ponerle algún complejo vitamínico, lo pueden usar, pero en realidad los que se vienen conectando siempre a las charlas saben de que a mí, por ejemplo, no me gusta el uso de antibióticos, y creo que con la mayor parte de los veterinarios que hablen ustedes van a pensar exactamente lo mismo. Y creo que la gente viene usando mucha menos cantidad de antibióticos. Yo creo que hay que tenerlos disponibles, o sea, tenerlos en el botiquín, pero no usarlos así porque sí. Creo que hay, digamos, situaciones especiales en donde uno deba hacer uso de ese botiquín. Por ejemplo, si nosotros estamos dando una alimentación con jeringa que nosotros estamos embuchando, bueno, se sabe, por ejemplo, que el uso de la jeringa o el solo hecho de que nosotros estemos alimentando con una sustancia que es extraña, que no sale del pico de la madre, puede generar hongos de buche. Entonces, si mientras nosotros estamos poniendo eso, queremos poner, por ejemplo, nistatina, lo podemos hacer. Si me preguntan a mí, yo no lo hago. Es distinto. En el caso de nosotros, por ejemplo, los que alimentamos loros, nosotros pesamos todos los días. Entonces, un ave que nosotros en la mañana, antes de dar el primer embuche,
no ganó peso, al segundo día tampoco, lo más probable es que ya esté manifestando hongos de buche, pero todavía ya esté en el proceso, pero todavía no lo está manifestando. Lo van a manifestar al día 5 o 6. Entonces nosotros si pesamos todos los días, nosotros pesamos un día, ese animal no ganó, al otro día volvemos a pesar y no ganó peso o perdió 1, 2, 3, 5 gramos, ahí yo empiezo a dar nistatina o fluconazol a ese ave solamente, no a todos. Entonces, ahí nosotros estamos ganando 3 días o 4 días. Cuando nosotros vemos, si nosotros estamos embuchando loro, alimentando loro, que cuando lo vemos con el proceso que el animal está decaído, no quiere comer, generalmente ya lo vemos enquillado, o sea que ya vemos la quilla, ese animal ya tiene un proceso de 5 o 6 días. Si nosotros pesamos todos los días, ganamos 4. Entonces ahí, por ejemplo, le ponemos una nistatina, le ponemos un protector hepático, aumentamos la cantidad de probióticos, porque yo pongo probiótico en el agua de embuche, por ejemplo. Hay gente que lo quiere hacer, hay gente que no. Hay grandes criadores, por ejemplo, que dicen que el uso de probiótico en el agua de embuche es malo y perjudicial. Yo lo uso porque a mí me gusta y he tenido buenos resultados. Pero bueno, eso es experiencia de criador. O sea, no hay ningún estudio que diga, que es bueno o que es malo, al menos yo que haya leído. Y bueno, y así nos ganamos. Pero en ese caso, nosotros tenemos una justificación de por qué usamos algo en una situación en particular. Pero yo no soy, otro de los casos es cuando nosotros incorporamos un ave a nuestro criadero, podemos hacer una pasada general a ese ave, no a todos, ¿sí? Con antibióticos, con neomicina o con nistatina o con, no sé, sulfatrimetoprim o con lo que nosotros, tengamos historial en nuestro criadero de las enfermedades que hay, que para eso son las necropsias con antibiograma, ¿no? Pero yo no soy partidario de dar drogas. Perfecto, Fabi, le tiro una a Nico que anda por ahí. ¿Qué tan importante es realizar una cuarentena cada vez que incorporamos aves? ¿Qué lugar es adecuado para realizar una cuarentena? ¿Y qué medicación hay que utilizar o dosificar en el momento que querés hacer una cuarentena? Bueno, vamos con lo primero. La buena cuarentena es... Para que se me está acoplando. El tema de la cuarentena es muy importante desde el punto de vista sanitario, primero que nada, ¿no? Es muy importante siempre separar a los animales que van a ser incorporados. La medicación, nunca medicaría nada sin un previo análisis, por una cuestión, como lo decía Fabricio recién, no medicar al tuntún, ¿no? Un buen copro con un bacteriológico, y la importancia de eso radica en la salud de todo el criadero. Si uno incorpora un animal con cepas, como decíamos en otras charlas, de algún microorganismo en especial que no tenemos, puede ser perjudicial para el resto de todas las aves. La proliferación de varios microorganismos, como por ejemplo las coccidias, en una semana se contagian todas las aves. Es muy importante el tema de la cuarentena y la bioseguridad, ¿no? También a veces no hace falta incorporar aves nuevas para traer nuevas enfermedades a nuestro establecimiento, como por ejemplo, decimos a veces que vamos en un establecimiento de algún conocido y estuvimos tocando o ayudándolo a limpiar y bueno, nos vamos en la ropa. Parece un poco ridículo, ¿no? Pero la forma de resistencia, justo hablando de los oquistes, de las coccidias, es la materia fecal seca a veces. Y si queda en nuestro criadero, corremos un pequeño riesgo de incorporar esos microorganismos, ¿no? Como decíamos recién, como para reforzar, no medicar sin saber con qué estamos luchando, ¿no? Como decía Fabricio recién y como decimos en todas las charlas. Nunca medicar sin saber contra qué microorganismo estamos por delante, ¿no? Si es un hongo, si es un protozoario, si es una bacteria, si es un virus. Bueno, contra el virus no podemos hacer mucho más que por ahí evitar dar algún tratamiento para evitar consecuencias secundarias. Pero siempre tratar de anticiparnos con un análisis. Se puede hacer un análisis apenas llega las aves en cuestión, antes de la incorporación,
y el último día, o simplemente hacer un análisis solo, pero con eso ya nos atajamos para saber cómo están. Y obviamente la observación de los criadores. El que tiene años de criador va a observar a las aves y se va a dar cuenta si están bien, si tienen algún tipo de patología. A mí, por ejemplo, me ayudan muchísimo a veces cuando nos mandan aves con Fabricio y nos dicen, lo noto que respira mal. El último que nos llegó, que decía, nos notamos que respiraba mal, tenía una neumonía por hongos. Muy, muy interesante ese caso. Así que fíjense cómo ese tipo de gente idónea nos ayuda mucho a nosotros con la anamnesis y todos los datos que necesitamos para llegar al diagnóstico a veces. Que nos orientan, mejor dicho. Pero bueno, como para terminar de reforzar eso, la bioseguridad es muy importante, además de la cuarentena. Siempre va todo de la mano. Limpieza, desinfección, bioseguridad y, por último, si vamos a incorporar animales, la cuarentena. Clarísimo, Nico. Ya que está, nos preguntan ¿qué tipo de pool recomendás a la hora de tomar muestras para realizar un muy buen monitoreo? Bueno, nunca lo charlamos bien eso y justamente le decía el Fabri que habría que, vamos a darle alguna guía como para que tengan, porque eso depende también del número de aves. Hay veces que por ahí, no sé si hay un criadero de 200 aves y mandan un solo pool, por ahí es un poquito engorroso. Y no sería tan significativo los datos, ¿no? Yo sí tomaría, por ejemplo, depende del tamaño del establecimiento, pero por ejemplo, un establecimiento de 100 aves y por lo menos unos 2, 3, 4 pools haría, ¿no? Y sería muy interesante si tienen divididas las categorías, por ejemplo, hembras, machos, si quieren sesgar un poquito de esos datos, tomarlos individuales como para saber dónde están parados, cómo están parados. Además de que uno sepa poblacionalmente, che, bueno, hay coxidia, pero, o por ejemplo, hay presencia de hongos, de estos hongos que son potencialmente patógenos, o de tal microorganismo, o por ejemplo, la salmonelosis. ¿Cómo es? ¿A qué iba con eso? Me fui. Sí, me desconcentré con el café. Eso porque Iglesia anda dando vuelta ahí molestando. No, en relación a qué porcentaje, qué cantidad de pools vos es recomendable hacer según la cantidad poblacional de aves. Sí, mira, hay unos trabajos muy interesantes que depende el número total de las aves, el número de muestras de que habría que hacer, ¿no? No lo tengo ahora ya rápido en la mente, pero para la próxima charla lo voy a traer porque está muy interesante la pregunta esta, así que la vamos a volver a abordar. Pero, como les decía, cada 100 aves más o menos, o si tienen 50 aves, con un solo pool alcanza, 2 también. Pero si mientras más aves hay, por ahí sería muy, muy interesante diversificar un poco, ¿sí? No, por ejemplo, de un establecimiento de 200 aves, mandar un solo pool, porque es como que juntás medio al tuntún. ¿Y cómo juntás 200 aves? Tenés que juntar en varios lugares. Es complicado. Lo que sí está bueno de la toma de muestras, que muchos mandaron esta semana, la muestra, la mandaron excelente. La verdad que se me anticiparon porque lo iba a decir en esta charla, que estaría bueno poner nylons un poquitito más rígidos. El de folio es como ideal. Pero, por ejemplo, vienen unos separadores de freezer que es un poco más rígido ese nylon y se puede trabajar muy bien y uno lo puede colocar perfectamente. Uno lo pliega y lo puede mandar. Nos llegaron varias muestras desde Córdoba y Altagracia, muy bien mandadas de esta metodología, ¿no? Con estos nylon un poquitito más rígidos. Por ahí, no es que no se pueda, pero a veces sabe arrugar mucho lo que es el film con el que se envuelve por ahí la carne cuando va al horno, hablando de comida, pero se sabe arrugar a veces, bueno, y a veces uno por ahí cuando raspa con los vidrios para recuperar la materia fecal, se saben romper. Así que sería interesante por ahí cuando hagan la toma de muestra, eso lo vamos a reforzar en la que viene, con el número de toma de muestra por el número de aves que hay en los establecimientos, pero sería interesante hacerlo con un poquito de el nylon que sea un poquito más rígido, ¿no? Para trabajar mejor. Clarísimo. Entonces podemos decir, bueno, si tengo 100 aves en total, 50 machos, 50 hembras, a partir de ahí es el número que vos nos vas a recomendar en cantidad de pools para hacer. A lo mejor hago 1 o 2 pools para hembra, 1 o 2 pools para macho, digamos, más o menos esa idea. Por ejemplo, sí,
por ejemplo, en ese caso, perdóname que te corte, Nahuel. En ese caso podría ser un pool de macho y uno pone en 4 bandejitas separadas la materia fecal y hace un pool de macho, un pool de hembras. Pero si tiene varias categorías, siempre conviene separar las categorías, sesgar el número de animales a muestrear, porque siempre es interesante tener los datos. No a veces, y bueno, nos ha pasado justamente a nosotros, no a veces un grupo tiene la misma patología que otro, o a veces las cargas son distintas de los microorganismos. ¿Mm? Interesante eso. Bien, Nico, ya que estamos en el tema, que ahí van sumando inquietudes. ¿Cómo haces preparar las muestras? Voy a decir, bueno, una vez que ya puse el nylon, ¿cómo preparo la muestra para enviar eso y realizar un copro parasitológico? Yo siempre recomiendo que las muestras, siempre recomendamos, mejor dicho, que las muestras se tomen, si se van a enviar, por ejemplo, al día siguiente, que se tomen a la tarde, que se pongan los nylons, y entonces dura la tarde, toda la noche y a la mañana ya se pueden recolectar todas las muestras, se pliegan esos nylons siempre, y se ponen dentro de otra bolsa o de un folio, que perfecto eso se pliega y va a un contenedor de telgopor en lo posible, sí, es lo mejor, y con un conservante y se conserva perfectamente. Durante 48 horas se conserva perfectamente. Bárbaro. Y en el caso de que quieras hacer algún bacteriológico, ¿qué muestras tenemos que tomar para hacer un monitoreo? Siempre estamos hablando de materia fecal. Lo plantean a modo general. Bueno, a modo general. Si es materia bueno, si con materia fecal puede ser la misma metodología, exactamente la misma metodología, y si es a partir de muestras, siempre es conveniente que la haga algún médico veterinario la toma de muestras. Pues, por así decirlo, si es un hisopado bucal para ver tricomona, o si es, por ejemplo, o si es un hisopado cloacal para evaluar algo que le esté llamando la atención, o no sé si ve algún tipo de patología que le llame la atención, pero siempre esa parte de toma de muestra en vivo es recomendable que se guíen con un profesional, ¿sí? Porque hay que ver qué estaría seleccionando el profesional en ese caso, ¿no? Por más que uno sepa y sea idóneo y sepa que el ave está mal, por ahí, bueno, es mejor siempre que un profesional tome la muestra si considera, o si se considera directamente hacer una necropsia, se puede tomar el ave, ya sea viva, como han llegado esta semana, perfectamente las muestras, desde lejos, encima, en cajitas que vienen, bueno, que las cajitas que ya conocemos todos, y si fuera si se hubiese muerto, como también nos llegaron, que llegaron perfectamente, mandarlas así, de la misma metodología. Separamos las aves que se murieron, las envolvemos en una bolsa, a cada una individualizada, o si se murieron las 3 de una misma jaula, las podemos poner juntas en una bolsita y las ponemos dentro de una conservadora con refrigerante, ¿sí? Eso tiene que ser bastante rápido, no demorarse más de un día y medio, 2 días, porque se va perdiendo un poquito la calidad de la muestra. No quiere decir que no vayamos a aislar una bacteria, por ejemplo, eso sí, pero por ejemplo, en uno de los análisis que nosotros hacemos, que es el histopatológico, que es el que se trabaja con el tejido, como cuando uno se hace una biopsia, el mismo análisis, se va degradando, a medida que pasan las horas se va degradando la muestra. Y si pasa hasta 2 días, si tiene una buena refrigeración y nunca se perdió esos bloques de hielo, aguanta perfectamente 2 días y hasta un poquitito más. Pero siempre ese conservante se va derritiendo, se va haciendo líquido y ya va perdiendo su capacidad de enfriamiento. Entonces el material se va degradando cada vez más. En esa muestra, solamente en esa, no juega un poquito en contra. Ahora, en la muestra de análisis de virus, virología general, bacteriología especial, no hay problema. No hay problema, salvo que esté en estado de putrefacción, ¿no? Si está en estado de putrefacción, sí, va a estar complicado. Clarísimo, Nico. Hay 2 personas que levantaron la mano, que están pidiendo la palabra. No sé si quieren consultar algo. No tienen especificados sus nombres. Si no seguimos, y si anda Fabricio ahí, dejó de pasear, si está para responder, en un momento él habló de el tema del uso de acidificantes. Y plantean como incorporar, él mencionó como un ejemplo posible el vinagre de manzana, ¿por cuánto tiempo darlo? Acá estoy. ¿Por cuánto de vinagre de manzana?
Nahuel, no te escuché porque justo estaba desconectando los auriculares. Dale. Voy. En el caso de utilizar el vinagre de manzana como acidificante, ¿por cuánto tiempo darlo y qué dosis? No, se puede usar 1 o 2 cucharadas, depende de lo que las aves nuestras, digamos, toleren, en el sentido de que las aves van a sentir, por ejemplo, el gusto a vinagre de manzana y no es importante a lo mejor arrancar con 1 centímetro por litro de agua, pero llevarlo a unos 5, 6, 7 centímetros por litro de agua. Hay gente que usa hasta 50 centímetros por litro de agua, que me parece una locura, porque imagínense que con un solo bajamos aproximadamente de 2 a 3 puntos de pH. Entonces me parece que es suficiente. Pero con 5 centímetros por litro de agua, me parece que está bien. Bárbaro. Y otra cosa que preguntaron es el ¿Se Floramax. cortó? ¿Se escuchó? Se escucha un poco entrecortado. Yo te pediría que desactive la cámara porque parece un problema de señal tuyo. Preguntan también sobre el Floramax, si es solamente un probiótico o es probiótico y prebiótico. ¿El Floramax se escucha mejor ahí, Nico? Sí, bárbaro. Si no, me voy a poner los auriculares, a ver, a lo mejor se escucha mejor. No, pero se escucha bien. El problema era una cuestión de que estaba el audio y la cámara juntos, entonces por eso andaba un poco floja la señal. Perfecto. El Floramax es un probiótico, ¿sí? Es solamente probiótico, no es prebiótico. Como ya dijimos en otras, digamos, salas atrás, no me quiero explayar mucho porque el miércoles que viene el otro miércoles va a hablar Edgardo Seijas de todo este tema y él, la verdad que la tiene recontra clara porque es su gran tema de estudio, el tema de prebióticos, probióticos y lo que es salud intestinal. Así que va a ser una excelente charla, la del 22 de julio, y él, mejor que nadie, va a saber responder este tipo de cosas. Lo que es los probióticos son los bichitos, digamos, que hacen de por una cuestión de competencia se empiezan a reproducir en distintos lugares del sistema digestivo y no permiten la colonización por ocupar espacio de otras bacterias que son perjudiciales, ¿sí? Esa sería la funcionalidad del uso de probióticos. Hay distintos tipos de probióticos. Hay probióticos a base de bacterias, hay probióticos a base de levaduras o de hongos, ¿sí? Que son benéficos. Los prebióticos es, digamos, la alimentación adecuada. O sea, ¿qué es lo que comen los probióticos? Si bien los probióticos pueden comer cualquier cosa, tienen, digamos, alimentos, así por decirlo, que son preferidos para ellos. Eso se llaman prebióticos. Entonces, cuando nosotros ponemos una asociación de probiótico más prebiótico, en realidad lo que estamos haciendo es no solo poner las bacterias o las levaduras, sino que aparte le estamos poniendo la comida necesaria para que esos probióticos tengan una buena adaptación en ese medio. Y otra cosa son los simbióticos, que los simbióticos son compuestos que simulan, a ver cómo decirlo, son compuestos que simulan el medio adecuado para que esos probióticos consuman los prebióticos en una forma mucho más eficiente. O sea, generan el medio adecuado para que esos bichos tengan mejor alimento en ese medio. No sé si se entendió más o menos cuál es la diferencia entre probiótico, prebiótico y simbiótico. Sí, Fabri, clarísimo. Otra pregunta, bueno, un momento antes cuando hablabas de cuando embuchabas loros y demás, en el caso que sospeche que haya algún hongo y demás, mencionaste como una droga posible el fluconazol. ¿Para qué otros casos los recomendás? Esa es una pregunta. Y la otra, no sé si la querés responder vos o Nico, es ¿qué diferencia hay entre el florfermicol y la amoxicilina más clavulánico? El uso de fluconazol, como cualquier otra droga, tiene que estar limitada al caso, ¿sí? No, yo ni ningún otro veterinario indicamos que
indicamos que se usen antibióticos así porque sí. El uso del fluconazol tiene que estar limitado, obviamente, a aquellas situaciones en las cuales nosotros sepamos que son hongos, porque es un antifúngico, lo que está produciendo el problema. Hay muchísimos hongos, pero bueno, eso Nico puede hablarles mejor en cuanto a la clasificación, digamos, del agente etiológico, pero Cándida, por ejemplo, megabacteria, responde bien, y hay otros hongos que generalmente colonizan, como por ejemplo Aspergillus, que sabe dar manifestaciones clínicas de respiratorias, puede dar, y alguna otra también, que bueno, en este caso estarían indicadas, pero en este caso tenemos que tener no solo una manifestación clínica, sino que tenemos que tener un diagnóstico etiológico, que lo hacemos a través de la necropsia, ¿sí? O de saber qué agentes etiológicos tenemos en nuestro criadero para saber que tenemos que medicar con fluconazol. No es poner fluconazol o nistatina o ketoconazol o, no sé, o miconazol o econazol, por ejemplo, así porque sí, a la pavada, digamos. Lo que tenemos que hacer es saber qué dar cuando lo tenemos que dar, no dar así porque sí. Y la otra es el uso de florfenicol. La diferencia que hay entre el florfenicol y la amoxicilina más ácido clavulánico. El florfenicol es un antibiótico que generalmente, ¿qué decía vos, Nico? El florfenicol generalmente es un antibiótico usado generalmente para diarreas. Generalmente usado para diarreas. Responde muy bien, generalmente se da 7 días, no más de 7 días, porque produce un tipo especial de problemas. No importa cuál, pero se da 7 días. Amoxi masclavulánico. El amoxi masclavulánico es un antibiótico, en realidad son 2 antibióticos. El amoxi es uno, el clavulánico es otro, que se dan en forma conjunta porque la amoxicilina es una penicilina. Y en realidad, no la mayor parte, pero muchísima cantidad de bacterias tiene resistencia a las penicilinas. Entonces se asocia con el ácido clavulánico porque tiene la acción de unirse uno a uno a la enzima que producen las bacterias que genera la resistencia, que son las beta-lactamasas. Entonces el ácido clavulánico se une a esta enzima y la beta-lactamasa no rompe la amoxicilina. O sea, actuaría la amoxi en presencia de ácido clavulánico. Si nosotros damos amoxi sola, la mayor parte de las bacterias hoy son resistentes a las penicilinas. Principalmente toda la familia de los Staphylococcus, los Streptococcus y demás, no tendría acción prácticamente la amoxi casi hoy. Justamente por el uso indiscriminado que se le ha dado en la época de los 80, 90 y 2000. Entonces, no hay que usar antibióticos así porque sí. Clarísimo. Nos pregunta Fabricio Giuliani si tenés algún comentario para hacer en casos donde se mueren pichones y manifiesta que están con el cogote retorcido en forma de S. Bueno, obviamente que habría que saber por qué es lo que está produciendo eso, el cogote torcido. Hay una enfermedad en sí que se da mucho en diamantes de Gould y que se manifiesta justamente con eso, con el cogote torcido hacia atrás, que es el paramyxovirus, ¿sí? Es una familia de virus que provoca algunas acciones, generalmente no tiene una alta mortalidad, una alta letalidad, ni tiene una alta morbilidad, o sea, una alta tasa de enfermos, digamos, pero en los criaderos de diamante de Gould se sabe manifestar alguno. Esa puede ser, en los canarios también se da, eso puede ser una. Otra puede ser alguna deficiencia vitamínica y generalmente en las vitaminas del complejo B. ¿Por qué en las del complejo B? Porque son las necesarias para la cuestión nerviosa, para la cuestión neuronal, ¿sí? Entonces, por una deficiencia de ese tipo de vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, por ejemplo, se producen ese tipo de cosas. Otra enfermedad bacteriana que yo conozca o viral, realmente no lo sé, Pseudomonas, Pasteurella, me dice Nico acá.
no tan marcada, dice Nico, que puede producir un torcimiento de cuello, pero no tan marcado. Esa yo no la tenía, pero Nico dice que sí. Otra realmente no lo sé. La deficiencia de calcio, muchas veces la gente dice que puede ser. Yo no tengo la deficiencia de calcio, digamos, como factor de, digamos, de producción de cuello torcido, aunque sí produce el ave, por ejemplo, que no puede mover bien patas. Por ejemplo, sí puede ser por una deficiencia de vitamina de calcio o fósforo. Bien, bárbaro. Plantean en la encuesta anónima que tenemos en la página, una de las consultas que nos hacen algunos de los seguidores es, en el caso de que vos manifiestan la terminología de plan sanitario, ¿no? Es decir, si yo tengo un mismo plan sanitario que realizo a todas mis aves, y en este caso manifiestan que son canarias hembras, y tienen por un lado canarias que les cuesta engordarlas, que están muy flacas, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? ¿Qué analizar, qué observar? Algunas están bien y otras están muy flacas. Sí, realmente no entiendo, o sea, ¿qué agente etiológico puede haber? ¿A eso se refiere, Nahuel? No entiendo bien la pregunta. Sí, entiendo que sí, que lo puedas orientar a decir, a ver, ¿a qué le presto atención? ¿Qué observo? ¿Qué hago en el caso de esta situación? Si yo doy la misma alimentación, tengo el mismo plan sanitario y la mitad de mis hembras están flacas y la mitad están gordas. ¿En qué sentido lo puedes orientar? Bueno, obviamente lo que decimos siempre acá con Nico es que la única forma de saber qué es lo que tengo, ¿cuál es? O sea, es llevar a un laboratorio, un laboratorio de red o no, pero que nos haga un buen diagnóstico etiológico. O sea, si por ejemplo yo me pongo a investigar en mis aves y tengo digamos, y encuentro que la mitad es tan flaca y la mitad es tan gorda, yo como veterinario no sé qué es lo que tiene. Así que nadie puede saber. La mejor forma de saber eso es o alguna que se muera, por ejemplo, llevarla a un laboratorio y hacerle una buena necropsia con un buen cultivo, con un coprológico, por ejemplo, con bacteriología, en donde nosotros sepamos a fondo qué es lo que tiene. Si no, no hay forma de saber. Una alta carga, por ejemplo, de coccidias puede dar eso. Una alta carga de parásitos, por ejemplo, redondos, también puede dar eso. Pero realmente saber o decir así sin tener un análisis previo es imposible. Clarísimo, Fabri. Había manifestado también cuando se habló de acidificantes, ¿qué otros acidificantes se pueden utilizar y en el agua particularmente? Para el agua hay algunos, no muchos, la verdad, disponibles, porque en realidad nosotros para aves es como que tenemos que adaptar cosas que vengan de otro sistema, porque, o sea, muy poquitas cosas tenemos nosotros que sean producidas para... ¿Hola? ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Bien. Sí. Muy poquitas cosas tenemos nosotros que sean, digamos, producidas para aves. Entonces lo que hacemos es readaptar cosas que vengan de otro sistema, de cerdo o de aves, por ejemplo, de parrillero o de ponedora. Hay algunos compuestos a base de ácido propiónico que se pueden usar, pero si no, a ver, yo siempre digo lo mismo, si nosotros nos podemos arreglar con cosas que tenemos en nuestra casa y que funcionan bien y que no tenemos que comprar, ¿para qué vamos a comprar? El vinagre de manzana anda espectacular. Y si no podemos poner, el único acidificante, perdón, no es el único, un acidificante que viene de Biotécnicas, por ejemplo, que se llama aditivo biomix acidificante, por ejemplo, se puede usar. Ese es para pastón, no es para agua, ¿sí? Es para pastón. Y después hay algunos productos que, hay un producto de Nutrifarma, que realmente no me acuerdo cómo se llama, un momento que para acidificar, no recuerdo el nombre. MicoStop se llama, acá lo encontré. MicoStop se llama, que es un acidificante, pero también dice antimicótico natural. No sé, acá en la etiqueta no dice qué es lo que tiene.
justo estoy mirando acá no me acordaba el nombre. No sé qué es lo que tiene, porque no dice en la etiqueta. Pero bueno, viene como acidificante para agua. Pero en realidad, si nosotros tenemos en nuestra casa, todo el mundo tiene vinagre de manzana. O sea, ¿para qué vamos a gastar? Bien, Fabri, plantean también, y ya estamos entrando en las últimas preguntas, en el caso de que dentro del huevo tenemos un pichón que picó el huevo y no llegó a romperlo y se murió, sí es posible hacer alguna necropsia de eso. Puede estar Nico ahí también para Esa se la paso a Nico, que va a hablar mejor él. Sí, se puede hacer necropsia y análisis para detectar más que nada actividad viral. Hay varios agentes virales que producen este tipo de debilidades, como algunos coronavirus y otras especies más. Sí, producen este tipo de debilidades y no pueden romper el cascarón y por ahí, bueno, no llegan a nacer, ¿verdad? Bien, Nico, y la asumo yo, la inquietud, ¿de qué manera tomo la muestra o preservo el huevo, de qué forma para que la muestra llegue en condiciones? Siempre de la misma manera, refrigerado, todo, ya sea el huevo entero que se cascó o no llegó a cascarse, y si sacaron del huevo, todo lo que sea material biológico, siempre bien refrigerado en una bolsita y en una conservadora con los buenos refrigerantes y enviarlo al laboratorio. Clarísimo. La última pregunta de la noche hace referencia sobre el uso del girasol triturado para canario, que hay muchas opiniones en relación a que engorda mucho este alimento y que no es recomendable. ¿Qué opinión tienen y qué dosis sería la adecuada según su experiencia? Para que se nos acaba de ir el nutricionista. Acá está el nutricionista. El uso, ¿puedes repetir la pregunta, Nahuel? Dale. En el caso de utilizar girasol triturado en canarios, que hay como muchas opiniones en relación a que esto engorda y que no es recomendable utilizarlo, ¿qué opinión tienen respecto a esto y qué dosis da? Mira, el uso de todo tipo de semillas grasas, obviamente que engorda. El tema es cuánto darlo. Yo creo que se puede dar. En el caso, por ejemplo, de loros, nunca hay que superar un 10, un 12, un 15%, depende del año, de semillas grasas. En el caso de los canarios, la proporción en realidad no la sé, pero todo el mundo da colza, por ejemplo, a mansalva, y en realidad la colza también es una semilla grasa. Entonces, la proporción, digamos, de todas las semillas grasas que nosotros damos. Yo creo que en un ave, en un paseriforme, por ejemplo, no deberíamos dar más de un 7, un 8, entre todas, en la sumatoria de las semillas grasas, no deberíamos dar más de un 6, un 7 por ciento, me parece una locura. Depende del tipo de ave, para canarios mucho menos. Pero hay gente que le pone, por ejemplo, una cazoleta con colza a discreción, y en realidad es como si le pusiéramos aceite. Yo no soy, la verdad, que especialista en nutrición de canarios. Eso realmente no sé si está, bueno, no sé si está Fede Domínguez, creo que él, bueno, él es veterinario y el criador de canarios, él puede hablar muchísimo mejor de eso que yo. Yo no quiero decir cosas que en realidad no lo sé. O sea, yo no soy especialista en nutrición de canarios, así que de eso no quiero decir, prefiero decir no lo sé o investigar para la próxima sala y contestar la sala que viene, ¿no? Dale, Fede en un momento estuvo, y si no le guardamos la pregunta para la charla del 29. Bien, ya estaríamos, no hay más consulta por ahora, no sé si alguien quiere tomar la palabra, activar el micrófono y consultar algo. Quedó varias manos levantadas, pero bueno, doy el espacio.
Bien, no sé si no hay nada por consultar o le falta activar el micrófono que está desactivado. Bueno, me parece que estaríamos. Buenas noches. Había quedado una pregunta dando vuelta, si se puede criar con pastón mórbido. Perdón que había quedado de antes. Si se puede criar con pastón mórbido, sí, tranquilamente se puede criar con pastor mórbido. El pastor mórbido, digamos, tiene una concentración un poco más alta de grasa, justamente. Yo usaría pastor mórbido para la temporada de cría exclusivamente. No lo usaría en pretemporada, justamente por la cantidad de grasa que tiene. Pero sí, tranquilamente se puede usar, sí, es para eso, sí. Bárbaro. Ezequiel, habías pedido la palabra. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, ese. Bien, te hago una consulta. Volviendo, Sí. yo ya sé que vos decís que no hay que dar antibiótico por dar. Yo me estoy iniciando en esto y escucho y veo muchos criadores donde los primeros 5 o 6 días de los pichones recién nacidos, en el agua de los padres dan algún antibiótico, ya sea una Enro, una amoxicilina, siempre dan algún antibiótico. Y ni hablar que en el pastón dan constantemente neomicina y nistatina. ¿Por qué? ¿Es una costumbre que ha quedado? ¿Qué opinión tenés? Mirá, eso yo sé que el 90% de las personas que están acá van a discrepar, porque en realidad lo que nosotros estamos ofreciendo, entre comillas, con estas salas, justamente es concientizar a la gente a que hagan algo distinto de lo que vienen haciendo hace 30 años. A los criadores en general, ¿sí? Si me preguntás en particular, es como un tirón de orejas más que todo a los de Canarios. Les encanta usar antibióticos y es como que vos nombras un antibiótico nuevo y salen todos a comprarlo porque parece como que, no sé, como que su uso fuera que se sintieran en una, no sé, en una película de superhéroes, ¿sí? En realidad, más allá del uso de antibióticos, creo que hay que hablar del abuso de antibióticos. Hay gente que viene usando hace más de 5 años amoxicilina clavulánico en el pastón. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria a la cual nosotros debamos combatir, o sea, ni siquiera probamos un antibiograma con amoxicilina clavulánico, o sea, ese antibiótico está completamente descartado. Es el hecho de usar cosas cuando realmente la necesitemos. Yo no soy partidario, y los veterinarios que están acá, que no sé, bueno, Fede no está ahora, está Mauricio Mina, no sé si habrá algún otro veterinario, que incluso hay de otras producciones también. Vamos a opinar exactamente lo mismo. O sea, no hay que usar antibióticos salvo casos excepcionales y para cosas excepcionales. Yo diría que lo saques a todos, ¿sí? Que no uses más antibiótico, que más vale te dediques a ese dinero que vos gastás en antibiótico, usalo para hacer unas 2 o 3 necropsias a lo largo del año, en donde a vos se te muera un ave. Bueno, todo lo que vos no gastaste en antibiótico, usalo para saber de qué se te murió esa ave. Entonces, si ese ave, por ejemplo, se te murió de un estafilococcus o de un streptococcus o de una pasteurela, una pseudomona, entonces vos cuando otro ave te empiece a manifestar algún síntoma parecido, vos ya sabés y tenés un historial en tu criadero de por qué se murió el ave y contra qué antibióticos es sensible las bacterias que vos tenés en tu criadero. Entonces, vos, por ejemplo, si te dio resistente a amoxicilina, enrofloxacina y florfenicol y te dio sensible a cefalexina y norfloxacina, ¿está? Ese ave que se te murió no va a ser de gusto que se te murió, ¿sí? Vos aprovechaste ese ave que se te murió. ¿Está? De esto puedo hablar mucho mejor Nico, pero cuando vos tengas un ave que posterior a esa necropsia, vos lo veas que está decaído con una sintomatología parecida, vos automáticamente vas a agarrar una cefalexina o una norfloxacina para darle en forma preventiva a ese ave sola. Y lo más probable es que automáticamente a los 2 o 3 días ese ave se te reponga.
No se te va a morir. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un historial de por qué se te murió y qué sirve para esa sintomatología. ¿Está? Entonces, para esas cosas nos tienen que servir los antibióticos, para que cuando nosotros lo pongamos y lo usemos, realmente sirvan. Si nosotros lo ponemos neomicina y nystatina durante todo el año, son dos antibióticos que no los vamos a usar porque sabemos que no nos van a andar. No me acuerdo que vos habías hecho otra pregunta a ese en el medio y no recuerdo cuál era. No, básicamente era eso, digamos, porque uno cuando arranca y escucha, es eso, todos dan algún antibiótico y te dicen los dos, tres primeros días, metele algún antibiótico. Yo el año pasado en la cría tuve problemas, y este año inclusive mandé ya pájaros a analizar y tengo los resultados, bueno, y tengo que ver qué es lo que qué es lo que me determina el veterinario. Pero sí, bueno, es eso, en el dilema que uno entra cuando ve criadores que sacan 400, 500 pichones dando neomicina nystatina, por ejemplo, sí, o alguna otra. Créeme que cuando estas personas también, o sea, todo el mundo saca 400, 500 pichones, ¿está? Hay que ver si son y cómo lo sacan también. Porque el uso continuado de nystatina, neomicina o de cualquier otro antibiótico en un criadero donde saquen 400, 500 pichones, si usan antibiótico en forma indiscriminada, sacarán 1 año, 2 años, 3 años, pero eso a lo largo del tiempo, en algún momento van a tener una patada que no van a sacar nada o no le va a quedar nada. Eso es, si vos lo usás una vez no hay problema, el tema es que uno lo use en forma continuada. Otra cosa, hay situaciones excepcionales. A mí no me gusta marcarlas. ¿Por qué no me gusta marcarlas? Porque después todo el mundo sale a usar como norma algo que es para una situación particular. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los diamantes de Gould son sumamente sensibles a coccidias. Entonces, entre el día 15 y el día 20 de nacidos, ¿sí? hay un recambio de coccidias que ocurre en el cuerpo del diamante de Gould que tiene 15-20 días. Y una bacteria en particular que, como todo el mundo usa el manón como nodriza para los diamantes de Gould, en la saliva del manón vive una bacteria que se llama Campylobacter, que es normal en el manón, pero no es normal en el diamante de Gould. Entonces, todo eso ocurre entre el día 15 y el día 20. Entonces, si nosotros excepcionalmente solo a los manones que estén con diamante de Gould, que tengan entre 15 y 20 días, nosotros le hacemos una pasada de 3 días con Bicox o de una sulfa, por ejemplo, ¿sí? Vamos a estar previniendo de que estos animales se mueran. Pero eso no significa que tengan que estar constantemente con Bicox, constantemente con sulfa trimetopril, ¿está? Es solo algo excepcional, porque hay una razón, digamos, en donde estamos mezclando especies y demás. Digamos, pero tampoco quiero que lo usen como norma. O sea, si ustedes crían canarios, entre los 15 y los 20 días no lo van a llenar de sulfa trimetopril o de Bicox de gusto, porque en realidad esto no se da en esta especie, es solo para el Gould. ¿Está? Entonces, por ahí no me gusta nombrar las excepcionalidades porque la gente lo toma como particular para todas las especies, pero esto solo para Gould. Clarísimo, Fabri. La última pregunta de la noche y ya cerramos, que estamos llegando a las 9:30. Pregunta Sebastián Becerra sobre el uso del florfenicol. Vos mencionaste en un momento que se da solamente 7 días. Si hay en alguna otra patología que puede darse hasta 10 días, por ejemplo, cuando tenés estafilococo o Gallinobacterium. Sí, ¿para qué? O sea, y no es norma. Creo que lo que tenemos que hacer en ese caso particular es preguntarle a un veterinario, a cualquiera, cómo se debe usar una droga, para cuándo repetir y demás. O sea, me parece que los criadores deberían, antes de dar una droga, deberían siempre preguntarle a un veterinario para saber cómo se da y cuándo se da. En el caso de él, creo que tiene una necropsia que había dado, yo no recuerdo, pero que había que darla de una forma particular en donde es
de acuerdo a ese caso particular y solo por esta vez, que no significa que siempre se deba usar igual, ¿sí? Por eso siempre uno tiene que tener un veterinario de cabecera o preguntarle a un veterinario y siempre quedarse con el consejo de un veterinario, porque muchas veces una droga podemos usarla 7 días por única vez. Otras veces capaz que la usamos 10 días y capaz que a la semana volvemos a repetir 10 días, ¿está? O capaz que usamos una droga 7 días y otra droga 7 días. Entonces, están los casos particulares en donde cada caso siempre debe ser tratado como único. Por eso es importante que un veterinario que sabe cómo se da una droga, cuánto se da una droga, cuál es la distribución de esa droga, cuál es la posología, o sea, ellos son los que realmente saben cómo se deben dar, cuánto se deben dar. Por eso en los prospectos siempre dice usar de acuerdo a criterio profesional o consultar a profesional actuante. Siempre casi todos los prospectos dicen así. Así que se deben usar las drogas de acuerdo a la situación particular del caso. Pero si un veterinario le dijo que se usa 7 días el florfenicol, es 7 días, no 10 días. Tampoco es 5, ¿no? Es 7 días. Clarísimo. Muchísimas gracias, Fabricio, Nicolás. Bueno, muchas gracias por todo. Saludos a quienes participaron en la sala. Muchísimas gracias. Nos encontraremos el miércoles próximo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Nahuel. Gracias a Nico, gracias a cada una de las personas que se conectan, que bueno, generalmente tenemos siempre entre 60 y 70 personas, 80, que la verdad que es un gran número. Nos hacen llegar, la verdad que muchísimas palabras de aliento en la semana que hacen que nosotros sigamos y que comencemos a invitar y abrir las salas a mucha más cantidad de personas. Así que bueno, les agradecemos, sigan llenando los formularios que son muchas veces. Hoy, por ejemplo, íbamos a hablar de genética, pero había muchas preguntas que la verdad que era de gusto seguir acumulando. Más vale preferimos achicar la charla de genética en una semana y bueno, y contestar estas preguntas. Así que tuvimos 1 hora y media de preguntas. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta el miércoles. Saludos, que sigan bien.